Y ahora le vamos a dar la bienvenida a la licenciada en psicología, Florencia Muchico. ¿Cómo está, Flor? ¿Qué tal? Buen Buenos día. días. Muy bien, con un poco de frío. Oh, tremendo. Qué fiaca el frío. Oh, Para tremendo. todo. ¿O no? Sí, salvo que estemos bien tapaditos Sí, y bien bueno, puede abrigaditos. ser. Vamos a hablar de la falta de deseo sexual. Porque capaz hay algunos que encuentra en el invierno, en el frío, que dicen, no, se me van las ganas, ¿no? Con el frío. Sí, Puede o a pasar. veces lo encontramos en cualquier época del año. También. Porque en realidad todo depende de lo que nos guste. Si nos gusta más el frío, vamos a preferir la época de Es frío. verdad. En la época de calor estamos todos pegoteados y eso a veces también genera incomodidades. Pero cuando hablamos de la falta de deseo sexual, sobre todo estamos hablando de una persona que no siente ningún tipo, valga la redundancia, de deseo de Claro. tener relaciones sexuales. Y esto implica con otra persona o a solas. Exacto. Digamos que no hay deseo de ningún tipo de estímulo sexual. Ya sea que esté en pareja o no. Claro. Ujú. De hecho, hay diferentes clasificaciones, ¿no? Pero bueno, dentro de estas clasificaciones es lógico pensar que hablamos de que esto sucede durante un tiempo prolongado. Podemos pensar que esto nos puede pasar de a ratitos o puede ser un momento, lo cual no sería necesariamente muy preocupante. Más adelante lo voy a desarrollar un poco más. Claro. Pero cuando esto ya sucede hace meses y es algo que no puedo controlar y que me empieza a hacer ruido, Sí. que no siempre me hace ruido porque yo no me sienta bien con la situación. Porque en general cuando a una persona le preguntamos si no se siente, si se siente incómodo con la sensación de no tener deseo, suele decir que no. Pero el problema generalmente radica en que hay otra persona en la pareja que por Claro. ahí sí lo tiene Ujú. y que no están logrando No se congeniar y están ponerse de conectando ahí, acuerdo. ¿no? Claro. Hay una falla. Y viene por ese lado. Entonces, generalmente cuando uno les pregunta, ¿y vos te sentís mal con esto? Y no, lo que pasa que, qué sé yo, mi pareja me exige o me pide Sí. y yo no le puedo responder y eso sí me hace sentir mal. Sí, o en algunos casos ni siquiera se habla. En ¿no? algunos casos ni siquiera se habla, lo cual a Ya veces está, es es muy como difícil. No, o a veces es una situación que capaz la naturalizan, bueno, listo, ya está, y ahí queda, ¿no? Claro, pero bueno, podemos hablar de personas que jamás han tenido deseo sexual o que han tenido un bajo deseo sexual. Podemos hablar de personas que a partir de una determinada situación de la vida no tienen este deseo. Lo llamamos deseo sexual hipoactivo, en Claro. este caso. Podemos hablar de personas que sienten que no tienen ganas ni con su pareja ni con nadie. Bien. O podemos hablar de una baja de deseo sexual situacional, donde en realidad la baja del deseo está presente en la pareja, pero se siente deseo hacia otras personas, que es inclusive hasta uno de los tipos más peligrosos, ¿no? Claro, exacto. ¿Y a qué se debe que las personas pueden tener esto? Hay diferentes causas. Principalmente podemos pensar en, digamos, podemos clasificarlo en causas orgánicas o médicas, en causas farmacológicas y en causas psicológicas. Bien. Por ejemplo, entre las causas orgánicas, principalmente vamos a hablar de la influencia de lo endocrino o lo hormonal, y esto es fundamental porque la testosterona es la hormona fundamental del deseo, tanto para el varón como para la mujer. Bien. Y esto es interesante de saberlo. A veces vale la pena hacer un dosaje hormonal. También tengamos en cuenta que más allá de ciertas cuestiones que puedan tener que ver en la juventud o en el posparto, cuestiones hormonales que Claro. están incluidas en el posparto, también tenemos la conocida menopausia, que incluye todo el declive hormonal de la mujer y que esto puede provocar diferentes tipos de molestias físicas y de cambios a nivel psicológico respecto del deseo. Bien. Después, obviamente, hay influencia de algunos fármacos. Una de las influencias más conocidas es, por ejemplo, de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que comúnmente se los conoce como antidepresivos. Pero bueno, en algún momento Pablo Bolognesi nos dijo que no debíamos clasificar a la medicación según su efecto terapéutico y tienen a veces como efecto secundario la disminución del deseo sexual. Después, dentro de las causas orgánicas / psicológicas, están las mismas disfunciones sexuales. Claro. El hecho de estar atravesando una disfunción eréctil, una eyaculación precoz, sobre todo la disfunción eréctil de tipo orgánico, la que tenemos que trabajar a nivel médico,
estar pasando por un periodo de anorgasmia o estar pasando por un periodo de vaginismo, Claro. donde se siente dolor en las relaciones sexuales, Sí. puede bajar el deseo. Sumado a todo esto, si hablamos de factores psicológicos, el estrés, la angustia, la depresión, tener La un rutina, problema el en cansancio, la todo, rutina, el claro. cansancio, un mal descanso, Mm, incluso, bueno, y obviamente tener algún tipo de inconveniente en la pareja. claro. Y por qué no, y no por eso menos importante, por más que lo mencione último, también tener en cuenta el hecho de no estar sintiéndome satisfecho en las relaciones sexuales, porque convengamos que nadie va a un lugar a donde no la pasa bien. Claro, por supuesto. Nadie quiere ir. Trata de evitarlo. Claro. Y esto básicamente son dentro de todos los factores principales que podemos tener en cuenta. Hay otros factores que por ahí los tendría que explicar más Ale que Claro. yo, como factores metabólicos, que es un poco más complicado de ¿Y se desarrollar. puede revertir esta situación? Sí, se puede revertir siempre y cuando la persona tenga la voluntad Claro. de querer modificarlo, porque a veces esto es, bueno, a mí me pasa esto y lo que yo necesito es que mi pareja lo acepte. Claro. Bueno, entonces ahí tenemos que cambiar el Ahí ángulo. está. Pero generalmente a la mayoría de las personas esto les hace ruido. Convengamos que este es un tipo de disfunción sexual que mayoritariamente se da en mujeres, que no quiere decir que no se dan varones, pero estadísticamente la relación es entre un 22 y un 51% en encuestas hacia mujeres Claro. y entre un 10 a un 15% en varones. Es mucho más difícil de encontrarlo, pero sí es necesario primero que nada tratar de identificar cuál es la base por la cual aparece esta disfunción, para poder saber si lo vamos a trabajar de manera médica o de manera psicológica o en manera conjunta. Claro. Y después, dentro de lo que es la pareja, dentro de lo que son los tips de la pareja, tener en cuenta diferentes aspectos. El que digo siempre en casi todas las situaciones, mayor comunicación. La comunicación es En todos fundamental. los temas que hablamos Sí. con vos siempre, es como la base de todo Sí. para empezar a tratar lo que sucede. Sí, es totalmente fundamental en Sí. la pareja hablar de la comunicación. Sí. Totalmente importante porque desde ese punto de vista necesitamos poder decirle al otro qué es lo que me pasa. Claro. Por ejemplo, si me siento a disgusto con determinadas conductas sexuales, necesito poder explicarle que no es culpa de la otra persona, que es algo que me está pasando, que no lo puedo manejar, que no sé cómo solucionarlo. Encontrar juntos la solución, ¿no? Encontrar juntos la solución. Contención, compañía del otro lado. Dentro de ese encontrar juntos, además de la contención y la compañía, como vos decías, también está la aceptación. El hecho de entender que ya no somos los mismos, que esto no quiere decir que justifiquemos que la rutina nos aplastó y que por eso ha disminuido nuestra frecuencia, que no necesariamente eso implica una falta de deseo, Claro. pero sí tratar de entender que, qué sé yo, que hemos evolucionado o que estamos pasando por un cambio y hay que comprender. Por supuesto. Ahora, y desde ese punto totalmente fundamental, tratar de encontrar espacios de intimidad que van más allá del sexo. Que van más allá del sexo, porque pasarla bien, sentirnos bien en pareja, pasar un buen momento, también ayuda a predisponernos a una situación que en este momento tenemos que trabajar un montón. Por supuesto. ¿Sí? Muy bien. Así que a hablar las cosas, chicos. No hagan como que acá no pasa nada, no, hablar un poco más. Flor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por habernos explicado todo esto, la licenciada en Psicología Florencia Múchico.